Hoy vinimos a dar una vuelta rápida por Kadıköy. Estambul está dividida en dos mitades por el estrecho del Bósforo y ofrece un ambiente totalmente diferente en cada una de sus dos orillas. Hoy vamos a ver el auténtico y poco conocido por los turistas distrito de Kadıköy. Localizado en la parte asiática de la ciudad, es un buen ejemplo de la vida local turca. Este barrio junta una amplia gama de mercados, bares, restaurantes, muchos restaurantes especializados en pescados y mariscos, cafés de moda y boutiques, presentando un ambiente de lo más animado tanto de día como de noche. ¿Y cómo llegamos? Llegar a Kadıköy es muy fácil. La manera que más recomiendo es tomar un ferry. Pueden hacerlo desde Eminönü en el Estambul europeo antiguo, cerca del Bazar de las Especias, o desde el Estambul moderno, desde Karaköy o Beşiktaş hasta Kadıköy, y así disfrutar también del paseo marítimo que les muestro al final de este video. Kadıköy tiene varias calles peatonales llenas de tiendas, cafeterías y restaurantes. Mientras circulamos por ellas, nos toparemos con una iglesia que su origen tiene una trágica historia. Es la iglesia ortodoxa griega Hagia Efimia. Esta iglesia está dedicada a Santa Efimia, que se dice que fue torturada y asesinada por los romanos por negarse a orar a un dios pagano en los primeros periodos del cristianismo. Fue enterrada aquí por su familia y se construyó un monasterio aquí durante el periodo bizantino. La mezquita de Osman Ağa es una de las mezquitas más bellas de Kadıköy. La mezquita fue construida durante la era del sultán Ahmed I por Osman Ağa. Junto a esta se encuentra uno de los mayores encantos de Kadıköy, su mercado abierto. Puestos de frutas, verduras y olivos se intercalan con los puestos de pescado. No importa el día, siempre está abierto y con productos frescos. En este lugar es perfecto para hacer unas compras a precio local. Si les gusta llevar productos gastronómicos como souvenir, aprovechen para comprar aquí especias, tés, embutidos o frutos secos. ¿Y dónde puedo comer en Kadıköy? Aquí tienen múltiples opciones gastronómicas e inclusive justo en esta área encontrarán muchos restaurantes de pescado. Pero para algo más tradicional, yo les recomiendo Çiğya Sofrası, el cual tiene dos locales y uno enfrente del otro. En uno de ellos ofrecen comida tradicional turca como guisos, sopas y ensaladas, y justo enfrente encontrarán kebab en todas sus formas. Si van en un grupo grande y no se ponen de acuerdo, no hay problema, pueden sentarse en uno de los dos restaurantes y pedir el plato del otro sin problema. Algo que no se deben perder de Kadıköy es la misteriosa estatua del toro. Dicen que esta estatua ha viajado desde París a Estambul para adornar los jardines del Palacio Beylerbeyi y tiene más de 150 años de antigüedad. Pero otras versiones dicen que la misma fue un regalo del Kaiser alemán Guillermo II a Enver Pasha, un mandatario turco. Independientemente del origen, esta estatua por alguna razón cambió innumerables veces de ubicación a lo largo de su historia, desde adornar el Hotel Hilton hasta llegar aquí en 1987, donde luce actualmente, convirtiéndose en el punto de encuentro habitual de los habitantes de la zona. ¿Se acuerdan que les comenté que en Kadıköy está lleno de peatonales? La más famosa es la calle Bahariye. Aquí se puede considerar el punto más animado y famoso de Kadıköy. Aquí también circula un tranvía antiguo que opera desde el puerto de Kadıköy. Este es muy parecido al de la calle Istiklal del lado europeo y al igual que este,
cuesta lo mismo que el transporte público y funciona con la Istanbul Card. La calle Bahariye siempre está animada y llena de gente. Pueden encontrar una variedad de encantadores cafés, pubs, bares y restaurantes, así como tiendas de calidad y centros de eventos culturales como la Casa de la Ópera Süreyya, que es el edificio más llamativo de la calle Bahariye. Este es el primer teatro de ópera en el lado asiático de Estambul y el sexto en Turquía. El Süreyya Opera House fue diseñado como ópera, teatro y salón de baile en 1927 por Süreyya Ilmen Pasha. Después de un arduo trabajo en 2007, Süreyya Opera House se restauró a su original y se ha convertido en lo que es ahora. ¿Qué otra actividad diferente podemos realizar en Kadıköy? Aquí se encuentra el Museo del Juguete. El Museo de Juguete de Estambul es un museo muy dulce que se encuentra en el barrio de Göztepe, en Kadıköy. Aquí se encuentran las muestras más populares de la historia del juguete desde 1700 hasta la actualidad. El Museo del Juguete de Estambul fue fundado por el poeta y novelista turco Sunay Akin el 23 de abril de 2005, en el Día de la Soberanía Nacional y del Niño. Los juguetes del museo son recolectados por el mismo Sunay Akin de las tiendas de antigüedades y subastas de más de 40 países durante 20 años. El paso del tiempo a través de los juguetes es tan impresionante que no se arrepentirán de visitar este museo sin importar la edad que tengan. Habrán escuchado del barrio de moda de Kadıköy. Más allá que esté de moda, este barrio se llama Moda y es un barrio muy tranquilo y verde de Kadıköy. Las costas y parques en Moda son muy populares entre los jóvenes locales. También es una zona residencial muy popular del lado asiático de Estambul. Se puede llegar a Moda caminando por la costa de Kadıköy en 15 minutos. Y hay una gran variedad de encantadores cafés, jardines de té y restaurantes a lo largo de las costas y también en su interior. Descansar en los cafés y ver la puesta del sol también es un gran atractivo en Moda. La casa museo del cantante y artista turco de fama mundial Barış Manço también se encuentra en este barrio. Y ahora nos vamos a tomar el ferry. Kadıköy es un lugar muy vibrante y diverso con una gran cantidad de cosas que hacer y ver. Es un lugar ideal para aquellos que quieren experimentar la vida y la cultura de Estambul desde la perspectiva de la orilla asiática. Lo que les recomiendo es una manera más económica de pasear por el Bósforo, es tomar el ferry, que cuesta lo mismo que un pasaje en metro o en colectivo, tiene el mismo costo, que tiene diferentes paradas y une lo que es la parte europea con la parte asiática para pasear por el Bósforo sin tener que pagar por un crucero o por otro tipo de barcos que se encargan de hacer paseos por el Bósforo. Esta ruta que hicimos hoy va más abajo en la parte asiática a Kadıköy, pero hay otras rutas en las que se puede apreciar más el Bósforo y se puede ver tanto la parte asiática como la parte europea. Estoy contra luz, pero lo que se puede ver ahí es Galata Port, donde están los cruceros, y aquí es la parte europea antigua y esto sería Europa de nuevo. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, dejarme un like y un comentario y nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!